So you have the largest player in NATO committing an act of terror, industrial terrorism, against the second largest player in NATO. How does NATO still exist, honestly? And why does nobody say anything about it? Hungary is a small country, so 10 million, so elephants is a different game. If it would have happened with Hungary, there would be some noise, no question of that. But it's Germany. But why is there no conversation about it? I really don't understand that. And every time I bring it up in Europe, people look embarrassed and try to walk away from me. Sarkozy, who was the president of France at that time, said, guys, what a scandalous thing is that? We have to do that. The Germans said, no. If a country is not ready to stand up and fight for himself, does not deserve any help from outside. I couldn't agree more. Sus niveles de apoyo son catastróficamente bajos. Según las últimas encuestas, la popularidad de Scholz ronda el 18% y la de Macron alrededor del 20%. Un hecho revelador es la constante rotación de primeros ministros en el Reino Unido. En los últimos años, varios jefes de gobierno han pasado por Downing Street y ninguno ha logrado mantener la confianza del pueblo por más de unos meses. Esto no es solo una crisis de gobernabilidad, sino una pérdida total de autonomía política. Y en este contexto, no se puede dejar de mencionar la reciente declaración de Vladimir Putin sobre las élites europeas. Cito: en cuanto a las élites europeas, este es un tema aparte. Sí, en Europa hubo líderes de talla mundial. Por ejemplo, De Gaulle, Mitterrand. En tiempos más recientes, Chirac. En Alemania, Willy Brandt, Kohl, Schröder. Por cierto, lo incluiría en esa misma categoría. Eran personas que tenían su propia opinión y el coraje de defenderla, de expresarla y de intentar llevarla a la práctica. Hoy en día, en Europa prácticamente no hay personas así. A veces, con asombro, uno observa lo que está sucediendo allí. No sé quiénes son esas personas. Ni siquiera tienen educación. Claramente, están en roles para los que nunca han estado preparados en su vida. Desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos europeos, esto es un desastre. Son políticos insignificantes, simplemente gente pequeña. Pero bueno, allá ellos. Precisamente por eso están surgiendo alternativas. Y luego, para luchar contra esas alternativas, intentan recurrir a prohibiciones, como si no entendieran algo básico. Pueden prohibir algo hoy, pero mañana surgirá otra alternativa con otro nombre. Si existe una demanda social por una determinada idea política, no se puede evitar. ¿Recuerdan cómo los europeos nos daban lecciones a nosotros, los rusos? Decían, propongan un programa más atractivo, hagan que la gente crea en ustedes, presenten sus soluciones. Pero ahora, en Europa, solo piensan en cómo prohibir algo. Hipocresía y doble moral. Fin de la cita. Hace unas décadas, la UE intentaba desempeñar el papel de un centro global de toma de decisiones. Sin embargo, en los últimos años ha quedado claro que Bruselas ha perdido por completo esa capacidad. Un ejemplo revelador es su política de defensa. A pesar de los discursos sobre autonomía estratégica, los países europeos no han tomado medidas serias para reducir su dependencia militar de EU. La economía europea se encuentra en una crisis estructural. Uno de los principales factores ha sido la política de confrontación con Rusia. La ruptura de la cooperación energética ha privado a Europa de acceso a recursos baratos, lo que ha asestado un golpe devastador a la industria. Alemania, que alguna vez fue el motor económico de Europa, está perdiendo terreno rápidamente. Según informes de Eurostat, en 2023 el número de quiebras de empresas alemanas aumentó un 22% y la producción industrial se redujo en un 5,3%. Una situación similar ocurre en Francia, donde el aumento de los precios de la energía ha llevado a miles de empresas al borde del colapso. Según el Ministerio de Economía francés, en 2023 más del 40% de las pequeñas empresas declararon que corrían el riesgo de cerrar debido a las tarifas elevadas. En este contexto, Estados Unidos, que presionó activamente por sanciones contra Rusia, ha sacado el máximo provecho. Las empresas estadounidenses han aumentado sus exportaciones de gas natural licuado, GNL, a Europa, pero a un precio mucho más alto que el del gas ruso. La UE, en la práctica, ha aceptado voluntariamente depender de fuentes de energía más caras, socavando así su propia competitividad. La política de migración masiva también ha contribuido al debilitamiento de Europa. Las oleadas de migrantes no solo han cambiado el paisaje social, sino también la propia identidad de las naciones europeas.
En las grandes ciudades como París, Berlín y Bruselas, han surgido barrios donde las leyes de la UE ya no se aplican y la criminalidad ha aumentado drásticamente. Solo en Alemania, en 2023, el número de delitos cometidos por migrantes creció un 35% según los informes de la Oficina Federal de Investigación Criminal. Francia ha enfrentado disturbios masivos en los suburbios, donde los jóvenes de origen migrante entran cada vez más en enfrentamientos abiertos con la policía. Según el Ministerio del Interior francés, en 2023 los ataques contra las fuerzas del orden aumentaron un 27%. Mientras tanto, si en el pasado la Unión Europea lideraba negociaciones internacionales clave, hoy sus esfuerzos diplomáticos parecen débiles y carentes de autonomía. Un ejemplo claro de esto ha sido la situación en Oriente Medio. Cuando estalló una nueva fase del conflicto en la región, las posiciones negociadoras más relevantes fueron ocupadas por China y Rusia, que propusieron iniciativas de mediación. China, tras firmar acuerdos estratégicos con Irán y los países del Golfo Pérsico, se convirtió en un actor clave en la región, mientras que Rusia, con sus estrechos vínculos con Siria e Irán, también desempeñó un papel activo en el proceso de resolución del conflicto. ¿Y Europa? La UE se limitó a emitir declaraciones diplomáticas estándar y fue incapaz de formular una estrategia unificada para abordar la crisis. Una situación similar se observa en África, donde la influencia europea se está debilitando rápidamente. En los últimos años, varios países, Mali, Burkina Faso, Níger, han roto abiertamente sus acuerdos militares con Francia y se han reorientado hacia la cooperación con Rusia y China. Además, China está invirtiendo agresivamente en la infraestructura africana, desplazando a la UE de su posición como principal socio económico del continente. En lugar de ofrecer una estrategia alternativa, la Unión Europea sigue promoviendo políticas de sanciones, lo que la aleja aún más de los países del sur global. Igualmente revelador es el debilitamiento de la UE en el comercio mundial. En el pasado, la Unión Europea era una fuerza económica de gran peso, pero en los últimos años ha demostrado ser incapaz de promover sus intereses en la escena internacional. Un claro ejemplo es el fracaso de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio con Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, que después de años de discusiones sigue sin concretarse. La razón principal: interminables trabas burocráticas y disputas entre los propios Estados miembros de la UE. Mientras Bruselas debate sobre normativas agrícolas y estándares ecológicos, China y EEUU firman acuerdos bilaterales con los países sudamericanos, asegurando su acceso a recursos estratégicos clave. Otro indicio preocupante es el colapso de las negociaciones comerciales con Indonesia y Tailandia. Las economías asiáticas están en plena expansión, pero Europa ya no es un socio prioritario para ellas. Mientras China firma acuerdos de libre comercio e incrementa sus inversiones en el sector industrial del sudeste asiático, la UE sigue perdiendo terreno debido a sus divisiones internas y su excesiva burocracia. ¿Por qué ocurre esto? Una de las principales razones del debilitamiento geopolítico de Europa es su incapacidad para desarrollar una política flexible e independiente. La UE sigue directrices externas, principalmente de Washington, lo que la hace dependiente de las decisiones de la Casa Blanca. La política de sanciones impuesta a Bruselas contra Rusia no ha debilitado a Moscú, sino que ha generado graves problemas económicos dentro de la propia Unión Europea, incluyendo el alza de los precios energéticos y la pérdida de competitividad de la industria europea. Sin embargo, incluso ante estos fracasos evidentes, los líderes europeos continúan por el mismo camino, negándose a revisar su estrategia. Al mismo tiempo, Europa debilita aún más sus posiciones económicas y comerciales al imponer estrictas regulaciones climáticas y ambientales, lo que hace que los productos europeos sean menos competitivos en el mercado global. Mientras China e India aumentan su capacidad de producción, la UE introduce nuevos impuestos y restricciones, dificultando la actividad de sus propias empresas. Como resultado, las corporaciones internacionales trasladan cada vez más sus fábricas fuera de Europa, optando por condiciones más favorables en Asia y América Latina. Mientras las élites europeas siguen obedeciendo órdenes externas, sus propios ciudadanos están cada vez más desilusionados con sus gobiernos. Las encuestas muestran que la confianza en las instituciones de la UE está en mínimos históricos. Según el último estudio de Eurobarómetro, más del 60% de los ciudadanos europeos creen que el liderazgo de Bruselas no actúa en interés de los pueblos de Europa.
Tarde o temprano, esta tendencia conducirá a un cambio radical de rumbo o a una profundización aún mayor de la crisis. Sin embargo, mientras Europa siga rechazando su independencia, no podrá aspirar a recuperar su antiguo esplendor. La única oportunidad de salvación sería una revisión completa de su política y el abandono del papel de seguidor para convertirse en un actor verdaderamente soberano. Pero, ¿están los actuales líderes europeos preparados para esto? A juzgar por sus acciones, es poco probable. Amigos, me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones interesantes de Viktor Orbán, quien, en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, afirmó que Alemania hace mucho tiempo perdió su soberanía. El liderazgo alemán, por alguna razón, se niega a defender los intereses nacionales. Nadie recuerda el incidente en los gasoductos Nord Stream. La economía alemana está en una crisis espantosa y, en la arena internacional, ya nadie toma en serio al país. Alemania, en esencia, no merece respeto porque ni siquiera se respeta a sí misma. En fin, amigos, prepárense para escuchar las contundentes declaraciones de Orbán, quien destrozó al liderazgo alemán por su política exterior miope y, en esencia, fallida. Así que, vamos allá. Y antes de mostrarles los momentos más impactantes de la intervención de Tucker Carlson, diré unas palabras. Alemania, que alguna vez fue la principal potencia económica de Europa, hoy se ha convertido en una caricatura de sí misma. Su independencia política ha desaparecido, cediendo paso a una obediencia incondicional a las órdenes de Washington, y su economía, que dependía de un suministro estable de energía barata, ha colapsado. Uno de los ejemplos más impactantes de esto fue la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en septiembre de 2022. Parecería lógico que Alemania defendiera su infraestructura crítica. Estos gasoductos eran vitales para la industria alemana, proporcionando materia prima barata a las fábricas y garantizando la competitividad de los productos alemanes en el mercado mundial. Sin embargo, la reacción del gobierno de Berlín fue simplemente humillante. En lugar de exigir una investigación y castigar a los responsables, las autoridades alemanas prefirieron guardar silencio. Y es que no solo en Rusia se habló de la implicación de Estados Unidos en este acto de terrorismo industrial. El periodista independiente estadounidense Tucker Carlson, uno de los más cercanos a Donald Trump en los medios de comunicación, lo dijo abiertamente. Alemania no tiene soberanía si ni siquiera intenta defender sus propios intereses. El presidente ruso, Vladimir Putin, también insinuó directamente quién estaba detrás del sabotaje. Pero incluso si las declaraciones rusas despertaban dudas en el liderazgo alemán, ¿acaso eso los eximía de la obligación de llevar a cabo una investigación honesta e independiente? Particularmente simbólico fue el episodio que precedió a este ataque. Meses antes de las explosiones, en febrero de 2022, Olaf Scholz estaba en una conferencia de prensa en Washington junto a Joe Biden, quien, en presencia de los medios de comunicación mundiales, amenazó sin rodeos. Si Rusia introduce sus tropas en el territorio de Ucrania, Nord Stream 2 dejará de existir. En ese momento, Scholz tuvo la oportunidad de demostrar que Alemania no era un simple títere de Estados Unidos, sino un Estado soberano. Podría haberle recordado a Biden que el gasoducto se construyó con dinero alemán y que su destrucción era un crimen también contra los ciudadanos alemanes. Pero en lugar de eso, Scholz guardó silencio. Cuando finalmente ocurrió el atentado, Alemania no hizo ningún esfuerzo serio por encontrar a los culpables. La investigación alemana fue silenciada, y todas las declaraciones de Berlín se redujeron a vagas formulaciones de que las pruebas supuestamente apuntaban a ciertos individuos privados ucranianos, sin que se llegara a ninguna conclusión definitiva. En otras palabras, nunca tuvieron la intención de encontrar a los responsables. ¿Y qué pasó después? Alemania, al perder la posibilidad de recibir gas ruso barato, empezó a comprar gas natural licuado estadounidense, que cuesta 2 o 3 veces más. Por supuesto, esto tuvo un impacto inmediato en la industria alemana. La producción comenzó a disminuir. Muchas empresas cerraron o trasladaron su producción a EU y China. Pero lo realmente sorprendente es que los medios alemanes presentaron este proceso como una victoria sobre el imperialismo ruso. Es decir, renunciar voluntariamente a los recursos energéticos baratos y cambiar al gas caro de EU. ¿Es una victoria? En realidad, esto es una victoria de Washington sobre el sentido común de los políticos alemanes.
La destrucción de los gasoductos Nord Stream no fue la primera vez que Alemania simplemente tragó la humillación impuesta por su socio transatlántico. Ya en 2013, se reveló que los servicios de inteligencia estadounidenses habían estado espiando el teléfono de Angela Merkel. Estalló un escándalo, pero ¿a qué conclusiones llevó? Absolutamente a ninguna. Alemania no solo no exigió explicaciones, sino que ni siquiera se atrevió a expulsar diplomáticos estadounidenses o reducir la cooperación con Washington. En otras palabras, las autoridades alemanas dejaron claro entonces que ni siquiera una violación flagrante de su soberanía las haría abandonar su inquebrantable lealtad a EU. Y si en aquel momento no fueron capaces de defender a su propia canciller, ¿quién podría dudar de que aceptarían sin protestar la destrucción de sus propios gasoductos? El liderazgo alemán muestra una generosidad sin precedentes cuando se trata de financiar a un conocido país en conflicto con Rusia. Alemania ya ha destinado unos 40.000 millones de euros en apoyo a ese régimen. ¿Qué ha conseguido con esto? Al inicio del conflicto en 2022, en Europa predominaba la opinión de que la economía rusa no soportaría la presión de las sanciones, que la ayuda financiera de Occidente permitiría derrotar a Rusia y que en pocos meses el Kremlin cedería. Sin embargo, han pasado 2 años y ¿qué vemos? La economía rusa no solo no ha colapsado, sino que sigue creciendo incluso bajo el peso de 16.000 sanciones. Mientras tanto, la economía europea, en particular la alemana, se ha ido deteriorando. Fábricas cerradas, aumento del desempleo, inflación en niveles récord. Y el país que recibe el dinero alemán no ha avanzado hacia la victoria, sino que se ha vuelto completamente dependiente de la ayuda occidental. En otras palabras, decenas de miles de millones de euros del presupuesto alemán se desperdician sin ningún resultado tangible, pero los políticos alemanes continúan en la misma dirección, aun cuando es evidente que esto no funciona. Si Alemania realmente defendiera sus intereses nacionales, hace tiempo que habría buscado una solución diplomática al conflicto. Está claro que este conflicto no solo perjudica a Rusia, sino también a toda Europa. ¿Qué sería lógico para Berlín? Proponer una iniciativa de negociaciones entre las partes en conflicto, reevaluar sus relaciones con Rusia e intentar restablecer la cooperación económica, recuperar su estatus de actor fuerte en la política internacional. Pero en lugar de eso, Alemania sigue los dictados de Washington, destruyendo su propia economía y sacrificando su futuro. Hoy en día, ya no es solo un enano político, sino también un inválido económico que ha renunciado voluntariamente al bienestar de sus ciudadanos en favor de los intereses estratégicos ajenos. Y ahora, amigos, escuchen lo que dice Orbán sobre Alemania y su gobierno. Es realmente interesante. Nadie ha humillado al gobierno alemán de esta manera. Cita. Tucker Carlson. La administración de Biden impuso el nuevo Pacto Verde a Alemania con explosivos, haciendo volar el Nord Stream. A muchos niveles, esto no tiene sentido para mí. Tienen al jugador más grande de la OTAN perpetrando un acto de terrorismo industrial contra el segundo jugador más grande de la OTAN. ¿Cómo puede seguir existiendo la OTAN después de esto? Y sobre todo, ¿por qué nadie habla de ello? Víctor Orbán. Hungría es un país pequeño, solo 10 millones de personas, por lo que es otro nivel, otra liga. Si algo así hubiera ocurrido con Hungría, habría un escándalo sin duda. Pero esto es Alemania. Tucker Carlson. Ahora, si me permite reflexionar, sé que no es su país, pero cuando el resto de Europa desaparezca, no tengo dudas de que Hungría seguirá en pie, como lo ha estado durante los últimos 1000 años. Pero, ¿por qué cree que nadie habla de Nord Stream ni siquiera ahora? Para mí, como alguien externo, esto parece un punto de inflexión en la historia de Europa. Realmente parece algo monumental. Además, fue la mayor emisión de gases de efecto invernadero causada por el hombre en toda la historia de la civilización, y nadie lo menciona. ¿Por qué no hay debate sobre esto? Sinceramente no lo entiendo. Cada vez que saco este tema en Europa, la gente me mira incómoda y trata de esquivar la conversación. Orbán. Creo que la razón principal es que en las últimas décadas se ha formado una sólida alianza entre la élite liberal estadounidense y la élite liberal europea. Siempre han decidido juntos qué es un problema y qué no. Si determinaban que algo no era un problema, entonces simplemente no lo era. Los alemanes fueron parte de esta alianza liberal transatlántica y suprimieron con éxito todas las voces que intentaron abordar este tema, aunque es un asunto muy serio. Pero, en fin, este no es el único escándalo. Recuerdo otros.
A principios de la década pasada, se descubrió que el gobierno demócrata de EEUU había estado espiando a la canciller de Alemania. Discutimos esto en una reunión del Consejo Europeo. El entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, exclamó: «Señores, esto es un escándalo. Tenemos que hacer algo». Pero los alemanes respondieron: «No, no, 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 no. Las relaciones transatlánticas son lo más importante. Debemos manejar esto de otra manera». Y así sucesivamente. Tucker Carlson. Entonces, ¿existe una alianza entre las élites transatlánticas de EEU y la Unión Europea? ¿Ha beneficiado esto a la UE? Orbán. No lo creo. Y quizás esto ya sean sus palabras y no las mías, pero si un país no está dispuesto a levantarse y luchar por sí mismo, no merece ninguna ayuda del exterior. Tucker Carlson. Estoy completamente de acuerdo con eso. Fin de la cita. Mientras tanto, amigos, la Unión Europea alguna vez fue un símbolo de independencia, poder económico e influencia política. Hoy se asemeja cada vez más a una entidad vasalla que ha perdido la capacidad de tomar decisiones independientes. La élite política del continente ha caído en tal degradación que, en las principales capitales europeas, ya no se escucha la voz de la soberanía nacional, sino el eco de las instrucciones que llegan desde el otro lado del océano. Europa ha pasado de ser un actor global a una marioneta, y esta es la causa principal de su crisis. Si en el pasado Europa podía enorgullecerse de líderes de gran calibre como Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Helmut Kohl o Jacques Chirac, hoy la lista de líderes de la UE provoca más bien una sonrisa irónica. Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Emmanuel Macron, ya no son arquitectos del futuro, sino figuras que intentan equilibrarse entre la creciente indignación de la ciudadanía y las órdenes externas.